Irene Montero es eurodiputada y secretaria internacional de Podemos. Ha sido ministra de Igualdad en la 14ª legislatura del Gobierno de España. Durante su labor como ministra, impulsó la ley del solo sí es sí, para garantizar la libertad sexual de las mujeres y situar el consentimiento en el centro. También impulsó la ley trans y de derechos LGTBI, para que la autodeterminación de género fuese una realidad para las personas trans y garantizar los derechos de esta comunidad. Lo mismo sucedió con la nueva ley aborto, para garantizar el acceso al aborto en la sanidad pública y dotar de nuevos derechos como la baja menstrual y la educación menstrual y sexual. Irene Montero estudió psicología y comenzó a militar desde los 15 años en las Juventudes Comunistas y participó también en la plataforma de afectados por la hipoteca. Con el nacimiento de Podemos, se convirtió en la portavoz más joven del Congreso de los Diputados. Pues estamos de manteles largos aquí en TV UNAM. Ya la viste, aquí está con nosotros la gran Irene Montero. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Un privilegio tenerte aquí. No, el honor es mío. ¿Ya conocías la UNAM? No conocía la UNAM, es la primera vez que vengo. Estoy impresionada del tamaño, ¿no? De lo grande que es y vamos, y muy contenta de estar acá más, ¿no? En estos días históricos. Sí, universidad pública, gratuita, laica, Y excepcional. una referencia internacional. Sí, es un honor recibirte. Muchas gracias. Viniste por la toma de posición de Claudia Sheinbaum, también de Clara Brugada, dos mujeres de izquierda que ocupan posiciones muy importantes en el mundo políticamente. ¿Qué relevancia, qué significancia tiene estas victorias, estas lideresas para ti? Yo creo que hay dos planos fundamentales. Uno es el feminismo, ¿no? El feminismo como gran motor de las transformaciones democráticas del mundo en este momento. Obviamente para las feministas lo importante no es solo que haya mujeres en las instituciones, es sobre todo que haya feministas en las instituciones haciendo política feminista. Pero sin duda es un hecho histórico que por primera vez México vaya a tener una mujer presidenta o que una mujer feminista y con un proyecto muy claro de transformación social como es Clara tenga una responsabilidad tan importante como jefa de la Ciudad de México. Y eso quiere decir que hay millones de niñas en México y en el mundo, y también de niños que saben que sus hermanas, que ellas mismas, que sus hijas, las chicas más jóvenes, ¿no? Las mujeres, pueden ser presidentas. También pueden ser ingenieras o periodistas o psicólogas o cocineras, pero también pueden ser presidentas. Y hasta ahora las mujeres nos habían expulsado de los espacios de toma de decisión. Entonces, yo creo que es muy importante para el mundo lanzar ese mensaje. Y luego creo que hay una cuestión más poderosa, o al menos igual de poderosa, que es que estamos en un momento muy complicado para el mundo y para la humanidad. Y hay un mensaje por parte de las que hasta ahora han sido las principales potencias que tomaban decisiones en el mundo, de que todas las reglas están rotas y de que la vida no vale nada. La vida y los derechos de las grandes mayorías sociales no valen nada y que se va a imponer la ley del más fuerte y por tanto que Europa y Estados Unidos se pueden permitir apoyar a un Estado genocida y un Estado terrorista como Israel simplemente porque son fuertes. Y entonces da igual que un Estado genocida deje sin agua, sin luz, sin energía, sin medicinas, sin ayuda humanitaria a un pueblo entero o que invada y lance ataques a 5 países a la vez, ¿no? Y frente a eso hay que demostrar que los pueblos tienen derecho a soñar, tienen la obligación de soñar y se puede, y que sí se puede. Y eso es el mensaje que la Cuarta Transformación y el Movimiento Morena y Claudia Sheinbaum o Clara Brugada están lanzando al mundo, y eso es lo más poderoso, ¿no? Excepcional, como dices, porque la verdad es que ha habido una crisis democrática y de valores y de la buena política en el mundo entero, y que México esté dando este ejemplo es muy relevante. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El tema de la primera mujer en América del Norte, antes de Kamala, si es que llega, es también muy importante. Y la política mexicana siempre ha sido
muy innovadora, ¿no? Tenemos nuestra revolución en 1917 y siempre hemos estado, en realidad, avanzados también en el tema de género. No sé si lo tienes claro, seguramente hemos platicado fuera del aire sobre Nadine Gassmann, la secretaria de Mujeres, estuvo aquí con nosotros recientemente hablando sobre la reforma paritaria, por ejemplo. La Constitución mexicana ya obliga que cualquier órgano, cuerpo colegiado, desde gabinete hasta la Suprema Corte de Justicia, el Consejo Electoral, sea totalmente paritario, ¿no? El Congreso, el Senado, la Cámara de Diputados, esto también es una excepción. En España no es así. Sí, ¿verdad? en España ¿Sí? también. ¿Paritaria absolutamente? Sí. De hecho, yo creo que con eso hay una reflexión importante, ¿no? Porque toda esta lógica de la paridad responde a esto que hablábamos antes, ¿no? Las mujeres hemos estado tradicionalmente excluidas de los espacios de toma de decisión. Cuanto más importantes son las decisiones, más nos cuesta a las mujeres formar parte de esos espacios y, por tanto, obviamente, hay que hacer leyes y políticas públicas que garanticen que si somos más de la mitad de la población, pues somos también en esa proporción las que estamos ahí tomando las decisiones. Pero fíjate que yo creo que el movimiento feminista ahora... digamos, esa demanda de las mujeres en espacios de decisiones es compartida por un feminismo de carácter muy transformador y también incluso puede ser asumida hasta por un feminismo neoliberal que dice, feminismo consiste en que haya más mujeres, ¿no?, visibles. Y hay mujeres que no hacen políticas feministas, hay mujeres que privatizan los servicios públicos, hay mujeres que recortan derechos, ¿no? Hay mujeres que están en contra del derecho al aborto, por ejemplo, el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. No basta con que haya mujeres, hay que hacer desde las instituciones transformaciones feministas. Es necesario, pero no es suficiente. Y una de las cosas, por ejemplo, que con Nadine más hemos trabajado en estos años, porque es una demanda central del movimiento feminista, tiene que ver con cambiarlo todo, o sea, con un reconocimiento que yo creo que es universal de que este mundo está en colapso, la forma de organizar la vida, la economía, la sociedad no funciona. El sistema neoliberal está en una crisis de la que no puede salir por sí mismo y, como dice Nancy Fraser, ha devorado todas sus propias condiciones de posibilidad. Está acabando con el planeta, está acabando con la propia política institucional que lo sostiene, ¿no?, y que sostiene la estructura de propiedad privada, etcétera. Y también está acabando con los cuidados y hay una crisis muy profunda de cuidados, que es una de las cosas que más hemos trabajado. Y esos son grandes retos, ¿no? Acabar con las violencias machistas, construir sistemas de cuidados que hagan que no recaiga sobre los hombros y los cuerpos de las mujeres el peso de las economías y el peso de la vida y de la reproducción de la vida. Garantizar los derechos de las personas LGTBI y de las personas trans, el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Esos son retos también. Como secretaria de Igualdad, ¿verdad? ¿Se llama? Sí. No de la mujer, como de allá de igualdad. Yo hubiese preferido de feminismo. Feminismo, claro. Bueno, o de mujeres. Igualdad también está bien. Pero está bien. Estuviste ahí 3 años en el gobierno. ¿Cuáles fueron algunas de las conquistas más concretas que lograste? Pues en esos fueron casi 4 años, hicimos un trabajo muy intenso. Fuimos capaces de sacar 3 leyes, que es una producción legislativa bastante intensa para una sola legislatura. Una ley solo sí es sí, que por primera vez imponía al Estado y por tanto a todas las instituciones en España obligaciones de garantía de derechos para todas las mujeres víctimas de violencias sexuales. Hasta ese momento en España teníamos muy avanzado la política institucional para proteger a las mujeres de la violencia en el ámbito de la pareja o la expareja, pero no así con las violencias sexuales que de facto eran víctimas de segunda. Y lo que hicimos fue crear la obligación del Estado de garantizar la prevención, la detección precoz, la atención integral y la reparación a las violencias sexuales que están muy extendidas, ¿no? 1 de cada 2 mujeres en España, al menos, ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Hicimos también una nueva ley del aborto que garantizaba el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, recuperaba algunos derechos que la derecha había recortado a las mujeres en materia de derechos sexuales y reproductivos. Situábamos la educación sexual integral como centro del derecho a la salud sexual y reproductiva y incorporábamos algunas medidas pioneras como las bajas por reglas dolorosas, ¿no?, que era un tema que hasta ahora había permanecido como silenciado fuera de la esfera pública y hay miles de mujeres que van
durante una semana al mes, rotas de dolor al trabajo, empastilladas, porque no pueden soportar los dolores, pero digamos que es un tabú hablar de la menstruación. Entonces esta fue una medida también como que generó mucha atención. Puedes conseguir tu permiso médico, pues. Claro, porque la salud menstrual forma parte del derecho a la salud. También es necesario combatir la pobreza menstrual. Hay muchas mujeres que no pueden elegir el método de higiene menstrual que desean porque no tienen dinero para pagarlo. Y bueno, y luego hicimos una ley trans y de derechos LGTBI, que fue otra de las grandes batallas de la legislatura. Muy polémica. Mucha gente creyó que no saldría adelante y bueno, y finalmente sí conseguimos situar a España, no a la vanguardia, porque muchos países lo han hecho antes. Ahí aprendimos también mucho de las compañeras argentinas antes de que Milei le arrebatase ese gobierno a su pueblo. Para garantizar el derecho a la libre determinación de la identidad de género, ¿no? Seguramente el derecho democrático más importante es el derecho a ser y que los demás, tu sociedad, ¿no? Tus vecinos y vecinas y tus instituciones te reconozcan por quién eres, ¿no? Y te reconozcan que eres quien eres y que no puedes sufrir ni burla, ni discriminación o violencia. Y luego a partir de ahí hicimos, ¿no?, la primera política pública de conciliación a nivel estatal, el Plan Corresponsables, actualizamos el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, hicimos campañas institucionales que generaban debate social, ¿no? Por ejemplo, hubo una que hicimos en torno a la lucha contra las violencias machistas, dirigiendo la pregunta a los hombres, que es algo que no se suele hacer. Normalmente las campañas institucionales para las violencias machistas suelen ser dirigidas a las mujeres, ¿no? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son las formas de violencia? Y aquí lo que queríamos decir era, si una de cada 2 mujeres ha sido agredida sexualmente o ha sufrido algún tipo de violencia machista, ¿qué habla, qué dice eso de los agresores? Porque si tú no has sido, y tu amigo tampoco, y él tampoco, entonces, ¿quién? Hay que romper ese pacto también entre caballeros y hay que ser capaces de, ¿no?, de superar esa dinámica según la cual parece que las mujeres somos víctimas, pero no hay ningún agresor o los agresores son seres raros, casos aislados, cuando en realidad son violencias estructurales que tenemos que afrontar como sociedad y que tenemos la obligación de erradicar. Recientemente estuviste en México hace un año, me parece, fundando esta iniciativa de la Internacional Feminista. Un poquito más de un año, ¿no? ¿Año y medio será? 2 puede ser, yo creo. Casi 2, sí. ¿no? ¿Cómo corre el tiempo? Pero recientemente, pues... Lo mismo estoy yo ya. La última vez que estuviste en México fue para inaugurar la Internacional Feminista. Sí, ¿cuál es la propuesta de este movimiento? Pues mira, es una iniciativa que surge de una forma muy anclada a lo cotidiano, muy práctica, porque ha habido, digamos, unos años en los que varias compañeras, que algunas nos conocíamos, otras no, pero que venimos de trayectorias militantes en el feminismo, pero sobre todo en los procesos de organización popular y en la izquierda, que de repente nos encontrábamos en responsabilidades institucionales queriendo hacer políticas públicas feministas. Claro. Y entonces nos contactábamos para juntarnos, para compartir experiencias, para ayudarnos las unas a las otras, para estar junto a las otras en los momentos difíciles y finalmente dijimos, esto tiene que tomar un poco más de cuerpo y más allá de nuestras relaciones informales o formales tenemos que constituir un espacio que nos sirva de aprendizaje común, de apoyo mutuo y también con una conciencia que es, yo creo, una de las características más importantes de la Internacional Feminista, que es que todas somos feministas, todas estamos ahí porque creemos que el feminismo es el motor democrático de la humanidad, pero todas estamos haciendo política en nuestros países para cambiar las cosas. Estamos comprometidas políticamente con los procesos en nuestros países, con partidos, con movimientos, con organizaciones populares y tenemos esas militancias compartidas que a veces son contradictorias o generan momentos de más tensión de los movimientos feministas y también de los procesos en nuestros países y pensamos que el feminismo puede ser un motor de alianzas que refuercen esos procesos populares, donde hay veces que las alianzas por otros caminos son difíciles. ¿No? Además, como dices, el movimiento feminista hoy es pues, la vanguardia, no sé si ya todavía podemos usar esos términos, pero pues sí, están llevando el liderazgo de la transformación social y política en el mundo entero, en América Latina, en España. La verdad es que es impresionante. Si algo genera claves de entendimiento nuevos y está emocionando a las nuevas generaciones, pues el ecologismo, defensa del medio ambiente, pero sobre todo
son ustedes, ¿no? Nos están enseñando el camino para renovar la democracia, porque si no lo hacemos, se nos va a ir el mismo ideal democrático, porque estos señores están echándolo a perder, ¿no? Sí, sí. Bueno, y es también o sea, yo creo que el feminismo es, no solo es por supuesto, el movimiento político más poderoso a nivel internacional ahora mismo, en términos democráticos, pero también es una conversación social. Y esa conversación social implica que se hacen nuevas preguntas, o preguntas que hasta ahora permanecían invisibles, haciendo aflorar desigualdades, injusticias, vulneraciones de derechos que hasta ahora se consideraban normales. Entonces el feminismo genera transformación porque lo que hasta ahora era normal ya no lo es más, ¿no? Un beso no consentido hasta ahora era normal, qué exagerada si te quejas, ¿no? No ha sido para tanto. Y ahora sabemos que es violencia. Entonces hay muchas mujeres, incluso que no se sienten feministas o que no se identifican con las posiciones más ambiciosas del feminismo, que se han dado cuenta gracias al feminismo y a esa conversación social que abre, de que su marido las ha violado. O de que lo que vivieron aquel año ¿no? en la universidad, o lo que han vivido durante años en su familia por parte de su abuelo o de su primo, es violencia sexual, no es normal, o no debería ser normal. Entonces, es una conversación social que produce esas transformaciones y que también permite, dar nuevas respuestas a preguntas que ya teníamos y que nos permiten cambiar las cosas que son injustas. Pienso, por ejemplo, en la mirada feminista sobre la crisis de cuidados. Una respuesta de la izquierda clásica, ¿no? Sin perspectiva feminista, a la desigualdad, es decir, bueno, la contradicción capital-trabajo, la plusvalía, ¿no? Y la creciente desigualdad y la acumulación de riqueza de una minoría frente a la mayoría. Y el feminismo es muy útil para entender desde lo cotidiano que, por ejemplo, que esos cuerpos que soportan la riqueza extrema de unos pocos son los cuerpos de las mujeres, que somos más de la mitad de la población, pero en términos de riqueza tenemos muy poco porcentaje de la riqueza mundial. La mayoría de la riqueza mundial está concentrada en hombres blancos heterosexuales. Entonces, y además diciendo, oigan, ustedes hablan todo el rato de, digamos, de lo que formalmente se conoce como economía. Pero no hay una economía en el mundo, ni la española, ni ninguna europea, estadounidense, la mexicana, que se sostenga, no sé cuánto decirte, porque no es un dato objetivo, pero no sé, una semana, podemos decir, 3 días, 4 días, si no hay mujeres barriendo, limpiando los baños, haciendo la comida, yendo a la compra, cuidando a los niños y las niñas, a las personas dependientes, cuidando a una persona que se ha roto una pierna y necesita... retrasando 10 días ir al médico o 2 meses ir al médico, aunque te duela la espalda todas las mañanas y no te puedas mover, para cuidar a los demás. Ese sostén de la vida y de la economía lo hacen las mujeres. Entonces, el feminismo incorpora elementos al análisis que ayudan a mucha gente a darse cuenta de que las cosas no funcionan y tienen que cambiar. Y esa es la condición para soñar otro mundo posible y atreverse a intentarlo. Magnífico. Vamos a un breve corte. Me da pena interrumpirte, ya estás bien encarrilada, me encanta, pero vamos a un buen 2 minutitos, no se vayan, vamos a continuar con este fascinante diálogo con pues, una gran política, un gran líder de España que nos visita en México y con una visión global. Irene Montero, no se vayan, aquí estamos. Pues un privilegio estar aquí con Irene Montero, gracias Irene, gracias al público por estar con nosotros. ¿Cuándo empezaste en la política? ¿Cuántos años tenías? Bueno, estaba leyendo por ahí que te afiliaste a los Juventudes Comunistas a los 15 años. A los 15 años, sí. ¿Tus padres eran ya politizados? Nada, o por leer? Una de las cosas que mi padre falleció justo 20 días antes de que nacieran mis hijos, de una enfermedad, un cáncer, muy joven, con 61 años el hombre, y casi no pudo disfrutar, obviamente, de su jubilación ni nada así. Y una de las grandes discusiones que yo tenía con él de adolescente era esta, porque yo iba, digamos, era una militante, me lo tomaba muy en serio, muy comprometida. Entonces mi padre siempre me decía, deja las sones, porque siempre estaba en reuniones, manifestaciones, y debatía mucho con él sobre eso. Él era un hombre de una familia muy humilde, ¿no? Y trabajadora más no poder. Yo vengo de una familia muy trabajadora y humilde.
pero ellos nunca fueron militantes. Siempre respetaron que yo lo fuera, pero no, ellos nunca lo fueron. Y es que esos años fueron, bueno, pues de bastante movilización en España. Primero con movilizaciones estudiantiles, que yo era ahí más pequeña, estaba como en la secundaria, sí, yo creo como en 12 años, 13 años, y ahí iba pues a algunas manifestaciones y así, con los más mayores del colegio. Y la verdad es que iba a un colegio en el que legitimaban mucho que participásemos de la vida social y que nos organizásemos y que protestásemos cuando algo era injusto. Y luego ya, pues como a partir de esas movilizaciones contra el Plan Bolonia, la mercantilización de la educación y la defensa de la universidad pública, pues empecé a militar, conocí a gente de las juventudes comunistas y empecé a militar. Y a partir de ahí pues ya conocí un montón de movimientos sociales, después ya llegó el 15M, un poquito antes habíamos montado la plataforma de afectados por la hipoteca en Madrid y empezamos a parar de desahucios. ¿Y eres fundadora de Podemos? Y fundadora. Bueno, yo no estaba en esos primeros orígenes de 2014, no vengo tampoco de ese... Yo estudié en la Universidad Autónoma de Madrid, en otra universidad diferente a Pablo y a Juan Carlos y así. Pero sí, en el año 2014 empezamos ahí con Sergio Pascual, con otros compañeros, a hacer todo el trabajo territorial, ¿no? Porque de repente había muchos círculos en todo el territorio y había que acompañar ese proceso de formación, y ahí ya pues luego conocí a Pablo y empezamos a hacer cada vez pues, un trabajo que ya todo el mundo conoce, toda la historia de Podemos. Y bueno, lo sabemos en lo general, pero me interesa mucho escucharte porque sí, como mujer líder de izquierda, un nuevo partido, todo un fenómeno. Tú, Camila, por ejemplo, en Chile, Sí. o sea, hay varias figuras así en el mundo que representan para mí justamente esa nueva política. Y esa efervescencia del 15M, ¿todavía lo sientes presente en las nuevas generaciones, ahora sí, de España? O se ha perdido, más allá de los resultados políticos, electorales específicos de Podemos, Sumar, etcétera, pero en la sociedad, pues... Mira, yo creo que a mi generación, y digamos en términos amplios, no solo a la gente que tiene justo generación del 88, pero en nuestra generación política nos cambió para siempre. El 15M es constitutivo de nuestra forma de participar de la vida pública en España. Eso nos ha cambiado y está presente, es como un pozo que a lo mejor a veces está más activo, a veces menos, pero que siempre emerge. Cuando crees que no, emerge. Pero de eso han pasado ya más de casi 15 años, ¿no? Más de 10. Y eso quiere decir que hay mucha gente que ahora tiene derecho al voto, o que lo va a tener en los próximos años, y que participa ahora de la vida pública y que en ese momento eran niños y niñas, ¿no? que a lo mejor ni siquiera fueron muy conscientes de lo que ocurrió. Y esas nuevas generaciones tienen sus claves. Yo siempre he sido la más pequeña de mis grupos de amistades y también de mis grupos de militancia, y entonces últimamente conversaba con algunos de esos compañeros más mayores que yo en esos primeros años de militancia, cuando a veces les veía un poco desconectados de la realidad de la gente más joven, decía, a mí esto, claro, yo no entendía por qué. Y ahora sí lo entiendo. Las nuevas generaciones tienen sus claves y sus propias formas de organizarse, de expresar lo que quieren. Y sobre todo yo creo que, contrario a lo que al menos en España se dice de esas generaciones, que es como que pasan de todo, que no les interesa nada, yo creo que son unas generaciones profundamente amantes de la vida. Y lo que nos están diciendo es que han venido a la vida para vivir. Claro. Y que ya no les contemos rollos de que hay que sacrificarse y cobrar una mierda durante mucho tiempo para después ser una persona exitosa, o que el centro de tu éxito es el trabajo. No, la gente quiere ser feliz, quiere que se reconozcan los derechos que saben que tienen por el hecho de ser seres humanos. Es paradójicamente un momento muy humanista, por eso también es muy interesante la cuarta transformación, ¿no? El amor a la vida, el amor a los demás, y eso en un mundo muy neoliberal, muy individualista y también muy cruel, tiene a veces expresiones que no son las de la solidaridad o las de la lucha social, pero que yo creo que responden a ese profundo amor por la vida y a esas ganas de vivir la vida. Y entonces, bueno, creo que en realidad ahora en lo que sí estamos
en España, es en un momento en el que conviven a la vez un proceso democrático que se inicia con el 15M, que luego Podemos traduce, y Pablo Iglesias fundamentalmente, a la política institucional y que no se ha cerrado, aunque está comprometido, han conseguido que esté comprometido, y de hecho ahora mismo tenemos un gobierno que no gobierna y que no es capaz ni siquiera de activar a la mayoría de investidura que es progresista y que es plurinacional y que es feminista y que hizo posible este gobierno, no consiguen activarla para ganar una votación. Pero existe y se puede activar. Y esa es la tarea, que la izquierda en España se ponga en pie y sea capaz de continuar con ese proceso de profundización democrática que no se hace exclusivamente desde las instituciones, pero que hemos aprendido una cosa muy importante en España porque no había pasado desde la Segunda República, hace casi 100 años, que es que las instituciones son un espacio de poder desde el cual también se puede transformar y que no hay que renunciar a ellas. Y a la vez está pasando que hay una reacción, como siempre que hay un avance en derechos, pues hay una reacción que se está expresando con mucha violencia, con mucha agresividad y con mucha contundencia y que a veces te puede hacer creer que todo está perdido. Por eso México es muy importante, porque demuestra que sí se puede. Eres más optimista que Pablo. Sí. Me atrevo a decir, porque Pablo estuvo aquí sí. bueno, ha estado varias veces en la UNAM, pero aquí en este programa tuvimos el privilegio de entrevistarlo hace año y medio. Y nos anunció justamente su retiro de la política, que ya la política institucional ya no es un espacio para el cambio, sino más bien son los medios, la sociedad, la lucha por las conciencias. Y ahí sigues tú terca en la política institucional. Pero no es contradictorio, ¿eh? Yo creo que Pablo está haciendo una tarea muy importante, que es que, claro, en estos años nos hemos dado cuenta de que para frenar las transformaciones sociales los reaccionarios están atrincherados en dos poderes que no están sometidos a ningún control democrático, que es necesario que los estados democraticen, que son el poder mediático y el poder judicial. Entonces, los golpes ya no se dan con el ejército, aunque también los reaccionarios procuran tener el control del poder duro, pero ahora mismo las campañas de violencia política, las campañas con las que se ganan las elecciones y los procesos con los que se frenan las transformaciones son fundamentalmente del poder mediático y del poder judicial, y esa es una tarea democrática de primer orden, ¿no? En España, nosotras, por ejemplo, hemos propuesto una ley para democratizar el poder mediático que plantea que tenemos derecho, las sociedades, a conocer el patrimonio, los salarios y los intereses económicos de los principales generadores de opinión de nuestro país. Igual que tenemos derecho a conocerlo de los cargos públicos. Porque cuando una presentadora de televisión como Ana Rosa Quintana, que además es propietaria de una de las grandes productoras de televisión de nuestro país, dice una y otra vez desde la televisión que el principal problema de la vivienda en España es la ocupación, cuando tú miras los datos, y no es cierto, la ocupación supone un 0,x, no me acuerdo ahora del dato, % del problema de la vivienda, y el problema es que la gente no puede pagar el alquiler y que se echa a la gente de sus casas sin alternativa habitacional y que no está garantizado el derecho a la vivienda y que hay fondos buitre que sin control acaparan ilícitamente miles de viviendas y suben artificialmente el precio de la vivienda, pues tienes que saber por qué. Pues si a lo mejor esta señora tiene decenas de pisos turísticos, te enteras, ¿no?, de por qué. Entonces, tenemos derecho a... Y no es solo un problema de la desinformación o de que muchas veces no ese es el relato de la socialdemocracia, como la desinformación viene de la extrema derecha. Sí, es verdad, los sectores reaccionarios utilizan como estrategia de violencia política la desinformación, los bulos, las mentiras, pero esto va mucho más allá, es una estrategia del poder establecido. No, estaría increíble, ¿no? Y plenamente justificado si son concesiones del Estado, ¿no? No sé cómo esté la ley en España, pero en México es muy claro. O sea, todas estas empresas privadas están utilizando frecuencias públicas absolutamente. Entonces tendrían la necesidad de usarlo responsablemente y ser transparentes. Pero eso de la transparencia del sector privado ya es una necesidad, pero hay una resistencia tan fuerte del otro lado, ¿no? Transparencia sí, pero nada más para el gobierno, ¿no? Pero para la cuestión privada, eso sí es secreto comercial. Pero ¿no? decías una cosa que es muy importante, la empresa es privada, pero el derecho con el que hace negocio esa empresa privada es un derecho y por tanto debe estar sometido al control público, en el sentido del control de lo común, ¿no? Si es un derecho fundamental para la vida en sociedad, tendremos que poder garantizarlo entre todas, ¿no?
Y estas empresas transnacionales de las redes sociales, ¿no? También que están Efectivamente. controlando tantas cosas. De eso sabes más que yo. Tendríamos que tener muchos más derechos. México no tenemos todavía una legislación que nos defienda los derechos ciudadanos básicos frente a estas empresas, ¿no? Yo creo que ese es un reto muy importante y me han dicho que el presidente Petro de Colombia también habló sobre inteligencia artificial. Así es. Como, fíjate, es un tema que voy a tener que pediros ayuda porque No, lo al tengo que contrario. estudiar más en profundidad, ¿Tú te pero sientes- sí creo que es un reto. ¿Te sientes luego más, o por lo menos igual de cómodo con la política latinoamericana que la europea? O sea, aquí, ¿cómo contrastas? Mi corazón se siente mucho más acuerpado en la latinoamericana. Sí, obviamente yo soy española y soy europea y sé que mi tarea es estar allá. Claro. Vamos, y me gusta mucho hacer política. La política institucional no es para toda la vida. Yo ya llevo bastantes años y estoy dispuesta a que sean algunos más, pero no es bueno estar toda la vida haciendo Claro. política institucional, pero en política sí, pero hombre, los procesos latinoamericanos siempre yo me he sentido muy vinculada, no sé, a Chile, a Colombia, y por eso también ver ahora, ¿no?, lo que representa, por ejemplo, eso, la experiencia de Petro, Sí. es, no sé, me siento, claro que sí, muy comprometida, porque que por fin Colombia tenga un gobierno del pueblo. Sí, pues México y Colombia habían sido los dos países que se habían quedado fuera de estas olas transformadoras. Todos los países de América Latina, Y menos ahora Colombia y México. son ustedes la sabían- referencia, ¿no? México es ahora una sin duda y Colombia una referencia, por supuesto en la región, pero también internacional, Claro. en un momento de grave crisis para la humanidad. Y hay un componente que bueno, que no sé, me gustaría aprender más, pero que estoy viendo mucho estos días, que tiene que ver con el humanismo y con la autenticidad del proyecto político que me tiene fascinada, ¿no? Como estas ideas, cuando Claudia ayer explicaba los que, sé que no es original solo de ella, que forma parte del proceso colectivo, pero dicho por ella también tenía mucho sentido, por el bien de todas, primero las pobres, ¿no? Todo siempre con el pueblo, nunca sin el pueblo, ser honrada, no traicionar, que gobernar y que hacer políticas públicas y que la política institucional no es solo gestión, ni fundamentalmente gestión. Gestionar es muy importante y nosotras no podemos cometer ningún error en la gestión. Y además gestionar bien, acerca a otros sectores sociales a un proceso que si no tuviese gestión seguramente les alejaría más. Pero gobernar es propósito. Gobernar es imaginar cómo quieres que sea tu país, cómo quieres que sea la vida de la gente de tu país y construirlo juntas, ¿no? Y eso es, en un momento en el que la humanidad está realmente en riesgo, los principios más básicos de la vida en el mundo, pues que haya una referencia humanista ¿no? y de principios éticos, de firmeza ideológica, como ha sido AMLO y como es Claudia y como es Petro, Sí. tiene un valor incalculable. En el Parlamento Europeo ahora estás eurodiputada de España, vicecoordinadora de la fracción de izquierda del Parlamento. Se dan grandes debates. ¿Cómo es el ambiente ahí? ¿Está más o menos equilibrado, ¿no? ¿Derecha e izquierda o más bien la derecha ya está? Está más desequilibrado que la legislatura anterior, desgraciadamente. Hay un crecimiento muy fuerte en términos electorales de la extrema derecha. Fundamentalmente en Europa lo que está ocurriendo es que hay un gran consenso de guerra. Ese es yo creo, el mayor problema político que tiene Europa ahora mismo. Ese consenso de guerra lo comparten desde los verdes, la socialdemocracia, la derecha y las extremas derechas. Y es un gran consenso de guerra que básicamente dice Europa debe someterse a los intereses belicistas de Estados Unidos, renunciar en ese sentido a muchos elementos, no solo de autonomía estratégica en lo militar, sino también en su soberanía, y debe apostar por la escalada bélica, aunque nos lleva a la confrontación directa entre potencias nucleares, que es en el riesgo que estamos exactamente en este momento. Y eso es un gran problema. Y
Y lo que pretenden es decirnos que no hay alternativa, ¿no? Que esto es la única posibilidad. Es decir, no han decidido políticamente, no han tomado esa decisión, nos pretenden hacer creer. La guerra no es una decisión política, sino lo único que se puede hacer ahora. La tarea principal de la izquierda, que somos pequeñas, pero a veces para ser mayoría primero hay que aceptar que eres minoría, y si no lo intentas una vez cuando parece que es imposible, no lo consigues, y cuando eres pocas y sigues, consigues avanzar, es demostrar que hay una alternativa, que la guerra y el consenso de guerra, la escalada bélica, la austeridad, la guerra va a impedir también que avancemos en el cuidado del planeta, por supuesto va a implicar el cuestionamiento de las políticas feministas, porque la guerra implica la legitimación de lo autoritario y del fascismo. La tarea nuestra es demostrar que eso es una decisión política, irresponsable. Claro. Y que no solo ha tomado la derecha o la extrema derecha, también la socialdemocracia y también los verdes. Hasta los verdes me sorprende. Los verdes votaron a favor de Ursula von der Leyen como presidenta y también de Roberta Metsola y también de que la jefa de la diplomacia europea será una mujer belicista, más no poder, como Kaja Kallas, ¿no? Sí, ese es el gran problema político que tiene Europa, y nuestra gran tarea es demostrar que existe una alternativa, que es apostar por la paz, por los derechos humanos y por el feminismo y por el proceso de profundización democrática, en lugar de por una involución reaccionaria. ¿Y es posible reformar la OTAN? Hay que deshacerse de ellas. Es que, sobre todo, nosotras tenemos que pensar en nuestra autonomía y en nuestra soberanía. Hace 7, 10 años, no era la izquierda la que decía que la OTAN estaba muerta, era Angela Merkel o Macron, quienes decían, esto no tiene ya más sentido, ¿no? Tener una Europa sometida al mandato militar de Estados Unidos, ¿bajo qué pretexto, ¿no? ¿Bajo qué condición? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Y esta decisión... Perdón. Me están llamando a corte, ahorita regresamos para hablar sobre este tema tan importante que nos está compartiendo Irene Montero, eurodiputada, líder política muy importante de España y del mundo. No se vayan, aquí la esperamos. Pues qué gusto continuar aquí con Irene Montero, gracias. Nada. Un privilegio. Estamos hablando de la OTAN y hablamos de Gaza. Has tenido una posición pública muy clara sobre este tema, crítica incluso a tu propio gobierno progresista de Pedro Sánchez, y en general una posición muy firme, ¿no? ¿Cómo entender lo que está pasando ahí, este consenso de guerra, tanto ahí como en Ucrania, de Europa? Ya es la locura más absoluta. ¿Hay alguna forma de parar a Netanyahu de que Europa hiciera entrar en razón a él y a la comunidad? O sea, que la hay es evidente, y es romper las relaciones comerciales, romper las relaciones diplomáticas, practicar un embargo total de armas. Nosotras, Podemos, somos muy críticas con el gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez por una cuestión esencial, y es que dice que hace muchas cosas, nos dice que es el gobierno de Europa que más está haciendo por Palestina, pero es que este no es un momento para quedar el primero en el ranking, es un momento para parar el genocidio. Entonces, si tú dices que vas a reconocer al Estado palestino y lo reconoces, pero estás permitiendo que las armas que finalmente llegan a Israel vengan en barcos que hacen escala en España antes de llegar a Israel, no estás contribuyendo a parar el genocidio, estás siendo cómplice del genocidio. Y eso es lo que pasa en España. Tenemos un gobierno que reconoce al Estado de Palestina, pero a la vez permite ser un país de tránsito para las armas que asesinan niños palestinos. Eso se llama hipocresía. Y claro que es posible pararle los pies a Netanyahu. Si Europa y Estados Unidos le retiran el apoyo económico, político, mediático, militar a Netanyahu, no sigue. Precisamente eso es lo que demuestra que si Israel está pudiendo hacer esto, si Israel está cometiendo un genocidio a los ojos de toda la humanidad, es porque cuenta con el apoyo de la élite europea y de los Estados Unidos. Y esa es la ruptura de los acuerdos más básicos de los que nos habíamos dotado para sostener las relaciones internacionales y para sostener la vida en el mundo. Entonces, los grandes líderes políticos en este momento
están teniendo posiciones muy firmes. Porque, como dice el presidente Petro, si muere Palestina, muere la humanidad. Y tenemos una obligación moral, política, ética, de frenar al genocida Netanyahu. Y claro que es posible. ¿El claro pueblo que es posible. español qué opina? ¿Coincide más o menos con esta postura o Y es lo que ha obligado al gobierno de Sánchez a hacer cosas que inicialmente no quería hacer. Cuando empieza este genocidio, Yone Belarra y yo todavía somos ministras del gobierno de España, ya en funciones, y uno de los últimos enfados más grandes del presidente es precisamente porque nosotras salimos el primer día a decir que eso era un genocidio. Y el Partido Socialista en ese momento quería que no se dijese la palabra genocidio y pedía no decir la palabra genocidio. Es que el nivel de hipocresía, ¿no? Como estar más preocupados por no nombrar el genocidio que por parar a un Estado genocida. Y si no nos echaron del gobierno, yo creo que era porque ya estábamos en funciones y no se puede echar a un ministro de un gobierno en funciones, porque realmente en ese momento fue algo muy incómodo para el Partido Socialista, porque claro, cuando tú dices que es un genocidio, estás demostrando que desde la institución se puede hacer algo que el Partido Socialista no quiere. Y cuando hay una sociedad civil que reiteradamente sale a la calle a exigir el fin del genocidio contra el pueblo palestino, y España es un país de paz y muy concienciado con la defensa de la paz. A lo mejor no se expresa en formas de organización más clásicas, de organización popular más clásicas, pero sí hay una conciencia que se expresa en la vida pública, y eso ha forzado al gobierno a tener que moverse y por lo menos decir que iba a hacer cosas, o hacer cosas que le permitiesen decir que hacía algo, aunque no esté haciendo todo lo posible. Lo que nosotras le decimos es: genial que hagas algunas cosas, pero este es un momento para hacer todas las cosas que puedes hacer para parar el genocidio. Porque si puedes hacer algo y no lo haces, como romper las relaciones diplomáticas o las relaciones comerciales o practicar un embargo total de armas, estás siendo cómplice de ese genocidio. Hablando del tema de los diferentes grupos de izquierda, ¿tú crees que sí haya una posibilidad de superar esta división entre Podemos, Sumar? Hemos hablado con Pisarello también, que tiene otro grupo de los comunes de Barcelona. Hay muchos grupos que coinciden, yo los escucho de fuera, veo que hablan el mismo idioma, pero también entendemos que hay momentos históricos de divisiones, conflictos. ¿Creen que hay un horizonte de unidad? Mira, yo creo que la tarea ahora mismo es política. Venimos de un ciclo de transformación social, no tan ambicioso como a nosotras nos hubiese gustado, pero en el que hemos ido mucho más lejos de lo que el poder establecido en España quería. Costó 4 elecciones generales que hubiese el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia. Nos dijeron que no habría ley trans, o que no había subida del salario mínimo, o que no habría ley de vivienda. Y todo eso ha ido pasando en contra del poder establecido, y también a pesar de que el PSOE no quería. Y hay mucha gente que por unos motivos u otros puede estar cansada, ¿no? O haber tomado distancia también por la violencia política, por la guerra sucia judicial y mediática. Y ahora la tarea es hacer crecer las fuerzas del feminismo, las fuerzas de la paz, las fuerzas de la transformación. Vale, estamos cansadas, o vale, ha habido decepciones o ha habido problemas, pero es que si no seguimos peleando, vamos a estar igual de cansadas y cada vez con menos derechos. Por tanto, tenemos la obligación moral, política, de ahora mismo preguntarnos en lo más profundo de nuestro corazón cuáles son los principios fundamentales, qué queremos. Pues si las casas son para vivir, hay que pelear para que tengamos un gobierno que le cruja impuestos a los fondos buitre y que diga: la mitad de sus viviendas, BlackRock, que tiene usted miles de viviendas, las va a poner usted en alquiler social para las familias de este país. Porque aquí no manda más un fondo buitre que los ciudadanos. En fin, y así con el feminismo. Entonces, la tarea es política. A la izquierda nos gusta demasiado hablar de nosotras mismas, y yo creo que no va a pasar primero lo orgánico y después lo político. Claro. Si hay un propósito, pasarán las cosas orgánicas, porque además la clave de lo que ha pasado en estos años en la izquierda electoral en España es completamente comprensible.
nunca desde la Segunda República la izquierda había tenido el poder que ha tenido en estos años. Claro. Nunca. Y el poder establecido se ha rebelado contra ello, es lógico. Y la socialdemocracia, el Partido Socialista, ha dejado que esa estrategia de guerra sucia se hiciese contra Podemos porque creía que le beneficiaba electoralmente. Y lo que ha ocurrido es una operación política por la cual no solo los sectores del poder establecido querían echar a Podemos del gobierno y que la experiencia de gobierno de coalición fuese como una anécdota exótica. Mira estos chavales que venían de las plazas y gobernaron unos años. Y luego ya vuelve todo a la normalidad. Y la socialdemocracia, la progresía mediática y política, ha pensado: yo quiero que el Partido Socialista vuelva a ser la única referencia institucional de la izquierda en España. Puede haber gente de izquierdas escribiendo cosas en el diario El País. Puede haber gente diciendo cosas de izquierdas en la cadena SER. Pero cada 4 años, cuando toque votar, toda esa gente muy crítica y muy de izquierdas tiene que poder votar al PSOE. Y no han tolerado que existiese una formación política a su izquierda con autonomía política. Claro. Entonces, lo que han hecho es una operación para intentar sustituir a Podemos por otro núcleo de dirección del espacio político que no quisiese ejercer esa autonomía política para transformar y que fuese más cómodo para el Partido Socialista. Y bueno, y el problema de eso es que entonces se compromete el proceso de transformación. Y ahora lo que hay que hacer es volver a poner en pie esas posibilidades de transformación. Pero como dices, son las causas, ¿no? Porque si uno nada más ve las negociaciones internas o no ves las causas, pues te pierdes, te ahogas en un vaso de agua, ¿no? A mí me parece que eso es la vivienda y los migrantes, o sea, España, supongo, demográficamente se está diversificando como todos los países del mundo. O sea, ¿cuál es la base social para una política de izquierda? Tiene que tomar en cuenta de manera muy seria esta enorme diversidad, ¿no? No lo dudes. Vi por ahí en un post de tweet que tú fuiste, bueno, de X, ¿verdad? Me niego a decirle X porque me gusta el pajarito, pero que fuiste a visitar un refugio de migrantes que también es una causa que te interesa. Ahí es por donde hay que empujar, ¿no? Lo creo sin duda. Ahí la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon ha hecho, yo creo, una apuesta política muy inteligente y muy democratizadora, y nosotras tenemos también ese reto. En la gran tarea pendiente de mi acción de gobierno, por ejemplo, como ministra, me quedaron muchas cosas por hacer, ¿no? Porque en una legislatura es imposible hacerlo todo, pero el antirracismo y las políticas públicas antirracistas y la conversación social antirracista es una de las grandes de los grandes retos que tenemos. Ahí hay también mucha hipocresía y una voluntad de la extrema derecha que elige determinados temas, igual que elige a las feministas porque somos el motor de las transformaciones, elige también esos temas que le permiten poner a discutir al penúltimo contra el último, ¿no? A ver quién es más precario de los dos, para que nos olvidemos de que el de arriba se está forrando a costa del penúltimo, del último y también del antepenúltimo. Entonces, el racismo, el fomento del odio, es muy útil en ese sentido, porque además rompe los vínculos sociales, que es el principal objetivo de la extrema derecha. Que tú no quieras salir de tu casa, que todo lo que no sea tu espacio de intimidad sea absoluta desconfianza y miedo, ¿no? Al vecino, a los compañeros de trabajo, al inmigrante que nos roba las ayudas, cuando en España lo que sobran son racistas. O sea, muchas veces lo que denunciamos es su tremenda hipocresía de decir: oiga, ¿a usted no le molesta este fondo buitre extranjero que está comprando miles de viviendas, acaparándolas de forma ilícita e incrementando artificialmente el precio de la vivienda en España? Esos extranjeros no le molestan, le molestan los negros. Entonces lo que usted es un racista. Y esto se resuelve avanzando en derechos. Se les para ese discurso racista y ese discurso de odio, se les para avanzando en derechos. Se les para diciendo: yo voy a generar una redistribución de la riqueza, voy a pararles los pies a los especuladores que están convirtiendo en negocio nuestros derechos, y voy a demostrar que en España lo que sobra son racistas y son multimillonarios y especuladores, no trabajadores y trabajadoras. No, pues muy importante, porque sí, conforme las sociedades van cambiando, las políticas también, y es, como dices, generacionalmente, y
socialmente tenemos que ir cambiando nuestro chip para estar a tiempo con los cambios, si no nos También quedamos. te diré que el movimiento antirracista cada vez tiene más conciencia de la importancia de que su voz se escuche Eso. y más ganas de no callarse. Saben que su silencio no les va a proteger, como decía Audre Lorde. También las feministas lo sabemos muy bien. Y eso está ahí, eso está presente y está bullendo en la sociedad, aunque a lo mejor todavía no haya eclosionado como sí lo ha hecho el feminismo, por ejemplo, en la conversación social en los últimos años. Pero va a ocurrir. Maravilloso, pues tenemos 1 minutito, 2 minutitos para cerrar, un mensaje para la gran comunidad universitaria de la UNAM que te recibe con muchísimo gusto. No, pues, muchas ¿qué gracias. mensaje quisieras compartir con la juventud mexicana? Pues que ahora tienen una gran responsabilidad porque el mundo entero les está mirando y que aprendan y que disfruten y que sean muy felices, que esta es una gran universidad, incluso en el sentido literal. Es una referencia para el mundo entero y no sé, a mí me parece que amar la vida es también tener unas ganas insaciables de aprender y nada mejor que el espacio de la universidad para organizarse, para militar, para aprender, para descubrir cosas nuevas y para vivir. Así que vivan. Tú estudiaste psicología, Sí. ¿verdad? Sí. ¿Por qué escogiste esa carrera? Pues te dudaba entre Derecho, Psicología y al final pensé, fíjate, ingenua de mí, pensé, me parece que Psicología tiene más, es más la carrera de estos primeros años de universidad, como para ir a clase, yo soy muy aplicada, me gusta mucho aprender, entonces decía, Derecho seguro que lo puedo estudiar a distancia después. Y el después nunca llegó, ojalá llegue, a lo mejor llega, imagínate, lo mismo si llega. Me encantaría estudiar Derecho, pero dije, me parece que esta es una carrera como que pegaba con los intereses que yo tenía y así, pero además era como, me parece que esta carrera me pega más para este momento tan presencial de vivir la universidad, de pasar aquí muchas horas, y terminé un poco así. Es muy bonita la psicología. carrera, ¿eh? La Sí, verdad es que enorme, es muy, preciosa. muy integral, Sí, ¿no? sí. Pues muchísimas gracias, querida Nada, Irene. muchas gracias a vosotros. Al contrario, un privilegio Gracias. tenerte aquí. Regresa muchas veces a una conferencia Venga. aquí con los estudiantes de psicología, Cuando nos de invitéis, Derecho. de verdad encantada. Por supuesto que sí. Pues un Gracias. fuerte abrazo. Gracias y Gracias. gracias a nuestro público tan amable que nos acompaña cada semana aquí en Los Diálogos por la Democracia de UNAM. Te esperamos de nuevo para otro gran programa en 8 días.